buen día a todos. Hoy tenemos el privilegio de contar con nosotros a Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, para tratar un tema sumamente importante para nosotros, para el mundo, para el Instituto Aspen de México, los desafíos éticos de la inteligencia artificial. En este caso, Gabriela Ramos ha trabajado de manera importante, de manera muy intensa, en el primer instrumento global para promover la ética y la inteligencia artificial aprobado por 193 países en noviembre de 2021. Entonces, qué mejor que tener a una invitada de este calibre para que nos explique, en primer lugar, cuál es la ética en la inteligencia artificial y luego cuáles son los desafíos éticos al respecto. Y como sabemos, cada día la inteligencia artificial adquiere mayor importancia, mayor relevancia a nivel internacional. Conocemos sus usos, conocemos el valor que tiene también, es decir, es necesaria, es importante, pero luego cuáles son los límites desde el punto de vista de los valores. Y tenemos con nosotros a Javier Murillo, consejero de Aspen Institute México, quien es uno de los grandes expertos que tenemos en el país en materia de inteligencia artificial. No voy a leer tu currículum, Javier, porque es verdaderamente enorme, impresionante. Solamente leeré unos cuantos viñetas para que el público conozca tu capacidad y tu experiencia en el tema. Javier se presenta como científico de datos, es experto en tecnologías de la información aplicadas a la transformación de modelos de negocio digitales, visionario en medios y en redes sociales, en donde ha aplicado inteligencia artificial para perfilar, segmentar y predecir comportamientos sociales. En su fase autor es articulista en medios de circulación nacional, tiene blogs especializados y es considerado uno de los pioneros en México en la divulgación de medios sociales por la publicación del primer libro en español en esa materia, titulado Social Media, la nueva ruta del crecimiento. Ha pasado por todas las etapas del Internet, desde el .com, marketing directo, web 2.0 y social media, hasta llegar a la nube. Con más de 20 años de experiencia en el sector, también funge como consultor para empresas locales y extranjeras. Actualmente Javier trabaja en algoritmos de prospectiva y medición de valor de marca. Debo decir que en los años que llevo de conocer a Javier, me ha impresionado la capacidad que tiene y la capacidad que tiene también de anticipar acontecimientos. En algún momento pensé que tenía una bola mágica hasta que me confesó que la realidad es que es un científico de datos y que esto le permite conocer lo que está sucediendo en las redes y de esa manera anticipar acontecimientos. Bienvenido y gracias por estar con nosotros, Javier. Un honor tenerte con nosotros, Gabriela. Y pues nos va a apoyar, a moderar este evento el embajador Enrique Berruga, director ejecutivo de Aspen, y además un gran internacionalista, experto en todo lo concerniente a relaciones internacionales y bueno, mucho más que eso. Gracias por estar con nosotros, Enrique. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Luis. Buen día a todos. Muchas gracias, Gaby, por acompañarnos desde París. Estamos interrumpiendo probablemente tu petit déjeuner o alguna cosa por el estilo. No, ese ya pasó. Gracias, Javier, por estar con nosotros también. Bueno, el tema de hoy es un tema de enorme relevancia porque pues, realmente afecta el futuro de la humanidad. Y la verdad que cuando conocimos esta recomendación de la UNESCO, articulada por Gaby Ramos, nos pareció de la mayor importancia tener un debate, que en México se conozca más
Queremos, Gaby, que este sea el primero de muchos, quizá, por la cantidad de temas que aborda la recomendación y lo impactante que resulta el consenso internacional que existe. Es una de las pocas cosas que he visto en los últimos, no sé, 10, 15 años, en donde haya un aparente consenso mundial. Los 193 miembros de las Naciones Unidas votaron a favor de esta recomendación, lo cual le da un peso político y una importancia científica e intelectual valiosísima. Pero nos gustaría mucho, para comenzar, si nos puedes presentar tú misma en tus palabras cuál es la trascendencia de esta recomendación, qué puntos aborda y qué temores o qué preocupaciones son las que debemos de subrayar en México particularmente. Así es que, si quieres comenzar, Gaby. No, bueno, primeramente, mil gracias a Aspen México por esta invitación. Gracias a Luis Gerardo, a Javier. Enrique, qué gusto reencontrarte en esta nueva función. Un camino recorrido muy largo entre tú y yo. Y evidentemente, pues con gran entusiasmo por compartir con quienes ustedes conectan a través de sus actividades y sus eventos. Lo que tú bien mencionas es uno de los consensos más importantes que existen relativo a cómo administramos, cómo gobernamos las tecnologías de la inteligencia artificial, es decir, estas tecnologías de procesamiento de información, de datos, en donde las computadoras reproducen capacidades cognitivas y de pensamiento, se podría decir. La recomendación evidentemente no tiene una definición concreta de inteligencia artificial porque va cambiando totalmente. Pero como antecedente, déjenme decirles que no es la primera vez que la UNESCO logra poner a todos los países de acuerdo. Hace 3 décadas lo hicimos con el tema de la biotecnología del genoma humano, en cuanto había esta posibilidad de clonar a las ovejas, pues la UNESCO dijo, bueno, está bien que uno tenga las capacidades, pero hay que reflexionar si es deseable, si es posible y si nos enaltece como sociedades y como género humano. Déjenme poner unas diapositivas que preparé para ustedes para explicarles más o menos de qué va. Muy amplia, esta recomendación fue elaborada por 24 expertos internacionales de todos los rubros. No solo fueron tecnólogos, no solo fueron ingenieros, fueron filósofos, fueron historiadores. Amandeep Singh, que es ahora el enviado especial sobre la tecnología del secretario general Gutiérrez, estuvo en ello, liderado por Emma Rootbank Blom de Sudáfrica. Pero esto se los digo porque yo, que duré muchos años en la OCDE, otra institución maravillosa, lo que pasa en UNESCO es que es multidisciplinario y es una perspectiva mucho más global y humana, porque no solo se centra en los desarrollos tecnológicos, sino para qué sirven. Una moción, en la siguiente diapositiva van a ver una gráfica. Las tecnologías de inteligencia artificial, que son las que posibilitan el avance de la revolución digital. Si queremos poner la siguiente página, no es solo cuestión de lo presentes que están en todas nuestras actividades, actividades productivas, actividades sociales, en el internet, en la búsqueda de opciones de viajes o de cursos o de cuestiones financieras, etcétera, sino además la velocidad con la que ha permeado no solo el sector de tecnologías de información, sino todos los sectores. Todos los sectores están siendo transformados con la adaptación y la utilización de estas tecnologías. Y yo aquí quiero que vean ustedes qué pasó durante el COVID, porque durante el COVID muchos estuvimos completamente confinados, muchas economías pararon su producción, y sin embargo hubo una explosión muy importante de estas tecnologías, evidentemente porque apoyaron mucho en el confinamiento, pero miren cómo se da un crecimiento. Yo creo que es el único rubro económico donde hubo un crecimiento tan importante durante el COVID. En la siguiente gráfica, lo que vamos a ver es que también es un sector económico altamente concentrado. 50 del total de la tecnología de la inteligencia artificial, pues hay realmente más del 60% que está siendo producido por Estados Unidos, 20% por China y un 6% por Europa.
Entonces esto también nos plantea algunos retos porque usualmente pues son cosmovisiones y nociones culturales muy distintas a la de otros países que están utilizando la tecnología pero no la están desarrollando. Entonces el punto de partida de la reflexión también es quién la produce, para qué la produce y cómo se produce, y esta también es una definición ética. La que sigue, por favor. Todo el mundo sabemos o quisiéramos remarcar la importancia de estas tecnologías en optimizar la producción de alimentos, por ejemplo, en la predicción de riesgos de catástrofe, control de niveles de contaminación, todo lo que es la transición climática. Estas tecnologías pueden ser de mucha ayuda, lucha contra el tráfico de personas, predecir brotes de enfermedades infecciosas o apoyar el trabajo y el aprendizaje a distancia. Sabemos que si no hubiéramos tenido esta capacidad analítica que tienen las computadoras y la tecnología de inteligencia artificial, pues no hubiera sido posible tener los análisis para desarrollar las vacunas del COVID. Por eso el tiempo en el que se tardó, además de muchos otros aprobaciones mucho más rápidas por parte de las autoridades, pero de cualquier forma la capacidad analítica ayudó a lograr la vacuna en un año en lugar de 4 u 8 que eran los tiempos promedios de producción de vacunas. Pero también sabemos, y en la siguiente diapositiva lo van a ver, pues los problemas, ¿no? Cada vez más decisiones públicas y privadas son tomadas por la inteligencia artificial y los resultados no están libres de sesgos o marcos mal definidos o algoritmos mal planteados, y al final del día pues esto nos produce discriminación o injusticias que ya también se han documentado mucho. La privacidad, la vigilancia y serias preocupaciones en materias de derechos humanos. Hemos tenido muchos casos documentados muy visibles, ¿no? El desarrollo en Amazon para temas de reclutamiento en el mercado laboral, que no solo no consideraba los currículums provenientes de mujeres, sino que discriminaba simplemente la palabra mujer, o las tecnologías de reconocimiento facial, que también ya está muy documentado de qué forma, como están basados con bases de datos que no son representativos, pues tienen mucho más dificultad de reconocer caras de mujeres o caras de mujeres negras o hombres negros que caras de hombres blancos. Entonces, el tema aquí, más allá de la preocupación del discurso del odio, más allá de la preocupación de la utilización dual de estas tecnologías, en donde realmente también hay pues criminalidad ciberespacial, la preocupación real es cómo nos protegemos de cuando hacemos estos desarrollos, no reproducir las desigualdades y las discriminaciones que tenemos en el mundo real. Entonces, esta fue la pregunta fundamental que se hizo la UNESCO y por ello creo que la recomendación tuvo el apoyo que tuvo por estos 193 países porque es una preocupación compartida. En la que sigue, en la gráfica que sigue, fueron 193 Estados miembros que tomaron esta decisión. Tiene realmente algunas definiciones que son realmente de punta de líder. La recomendación es para los países miembros para que desarrollen marcos jurídicos, legales, normativos, éticos, pero también evidentemente incorpora al sector privado porque el sector privado tiene un papel muy importante también en el desarrollo de las tecnologías. En la que sigue en la diapositiva que sigue les voy a mostrar cuáles son el marco que se acordó, este consenso que menciona Enrique. Se basa en valores y principios interconectados. Los valores, pues los derechos humanos, respeto, protección y promoción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, pero no solo es basada en la persona, sino también basado en el ecosistema, porque estas tecnologías tienen también un impacto ambiental importante y pueden ser utilizadas para la transición climática. Entonces, la prosperidad del medio ambiente y de los ecosistemas fue otro tema relevante. El garantizar la diversidad y la inclusión en los resultados y vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas. Y estos valores que están todos súper bien definidos en la recomendación. De hecho, yo cuando llegué hace 2 años a la UNESCO y tenía este encargo de la directora general de avanzar esta recomendación, dije, bueno, es que está tan detallado que no sé si esto vaya a volar, pero al final sí funcionó. Transformamos esos valores en principios de proporcionalidad y no causar daño, fundamentalmente, seguridad y protección,
equidad y no discriminación, sustentabilidad, derecho a la privacidad y protección de datos, supervisión y determinación humana, esta cuestión de que, bueno, es que hay una caja negra y luego los algoritmos no saben que el resultado, bueno, pues sí, pero al final la decisión de aplicar o no los resultados de estas tecnologías tiene que quedar en manos de los seres humanos. Transparencia y explicabilidad, responsabilidad y rendición de cuentas, y este es un punto fundamental, porque sinceramente hay esta preocupación de que todos los marcos legales que tenemos de protección y de defensa del Estado de Derecho simplemente no están tan bien desarrollados en muchos ámbitos de la tecnología de la información y es importante avanzarlos. Sensibilización y alfabetización y gobernanza y colaboración multidisciplinaria. La que sigue, por favor. Ha habido muchos principios, creo que entre Microsoft y la OCDE y el Consejo de Europa y el ITU, todo el mundo ha desarrollado algunos principios relativos a la inteligencia artificial. Y entonces en la UNESCO, beneficiándonos de toda esa experiencia, también quisimos traducir todos estos valores y estos principios en cuestiones muy concretas, muy prácticas de política pública. Entonces lo tradujimos en políticas de datos, porque evidentemente los datos es digamos, la materia prima con la cual se desarrollan estas tecnologías. Si no están bien formadas las bases de datos, si no son representativas, si no se curan bien los datos, si no se tiene alta conciencia de la calidad de los datos, pues evidentemente los resultados pueden estar sesgados y con resultados negativos. El tema de género, desafortunadamente la presencia de las mujeres en este ámbito es aún más limitado que la presencia de las mujeres en la ingeniería o en el STEM. Solo 13% de los análisis y de lo que se publica en materia de inteligencia artificial lo escriben mujeres, y 85% de los desarrollos de software en la materia son hechos por equipos de hombres solos. Entonces, pues no hay duda por de dónde vienen los sesgos y la discriminación. El tema de la cooperación internacional, muy importante porque son tecnologías globales, necesitamos hablar todos los países. La cuestión del medio ambiente, como les decía, el tema de la salud, que es uno de los sectores en donde más impacto positivo, pero también con preocupación respecto a la utilización de estas tecnologías. El tema de la cultura y el tema de la información y la comunicación, porque también las plataformas es un reto en sí mismas. La que sigue, por favor. Hay algunas de los elementos que quería mencionarles como que son realmente que están en la frontera pues de las definiciones respecto de muchos otros instrumentos. La cuestión es que hay un marco integral y procesable para el desarrollo ético y uso de la inteligencia artificial. En el centro, los derechos humanos, como les decía, pero hay disposiciones innovadoras muy concretas como la prohibición de la vigilancia masiva, la ausencia, o sea, no reconocer personalidad jurídica de la inteligencia artificial, la protección de datos y derecho a eliminarlos o a borrarlos o a que la persona decida cómo se utilizan sus datos, y a medidas también medidas de reparación. Y hay un documento de referencia para el esfuerzo legislativo de los estados en temas relacionados con la inteligencia artificial. La que sigue, por favor. Y ahora estamos ya en un momento, cada capítulo tiene una gran cantidad de elementos de análisis y de propuestas concretas de cómo manejar los diferentes componentes y las diferentes aplicaciones de la inteligencia artificial. En temas de gobernanza y gestión éticas, es evidente que hay que incluir la ética en las estrategias de inteligencia artificial. Todos los países están queriendo tener más inversiones y tener más unicornios y tener más presencia en este rubro, y siempre piensan en la ética como un elemento adicional, un pilar que hay que añadirle, y lo que dice la UNESCO es no, o sea, la ética es la que tiene que organizar todo el ecosistema y no solo ponerlo al final. Para ello se necesitan mecanismos de certificación, se necesitan auditorías y auditorías de los algoritmos, redirección de los desarrollos en cuanto se requiera hacerlo, caso de usos sensibles a los derechos humanos. Muy interesante lo que está haciendo la Unión Europea, por ejemplo, es reconocer cuáles son los sistemas que realmente presentan un riesgo mayor respecto de derechos humanos para tener muchos más controles. La regulación
Aquí hay un llamado a que evitemos ya el tema de que la regulación no... hay toda una narrativa en donde hay que autorregularse, ¿no? En el sector, y la regulación puede matar a la innovación. Yo creo que esto ya es un debate pasado. Al final necesitamos estados capaces que puedan regular efectivamente estos desarrollos. No dejaríamos en manos de las empresas ninguna regulación, ni de farmacéutica, ni de comida, ni de salud, y tampoco es el caso de la inteligencia artificial. Pero para ello se necesitan capacidades en los gobiernos, se necesita realmente invertir en entender y en administrar estas tecnologías. La que sigue, por favor. Les comentaba sobre los datos, derecho a la privacidad, que sea reconocido como un derecho y que los datos pertenezcan al individuo que los produce, conjuntos de datos de calidad y, por supuesto, los datos abiertos, porque como vieron al principio, si hay una alta concentración de estas industrias, pues es evidente que las pequeñas y medianas empresas y todo el resto de la industria, particularmente en los países en vías de desarrollo, pues no tienen posibilidad de recaudar datos, ni tampoco de utilizarlos, ni tampoco tienen las competencias. Y si tipo de industria o de modelo de negocios continúa de esta manera, pues vamos a llegar en algunos años a tener simplemente 3 competidores y todos los demás fuera de la jugada. La que sigue, por favor. El tema de género, ya se los había comentado, nos vamos rápido con esto. 25% de todos los puestos de trabajo en el ámbito de la tecnología son ocupados por mujeres. Solo 3% de las chicas que están a nivel de estudios superior se inclina por tomar la tecnología de la información como disciplina. Y evidentemente también es cierto que las mujeres tienen el doble de probabilidades de perder el empleo o de sufrir bullying cibernético o de estar estereotipado o de ser discriminado. Entonces es muy importante incorporar esta perspectiva de género. La que sigue. Tenemos recomendaciones muy precisas, financiación de planes, incluir el enfoque, abordar la brecha salarial, aumento de la participación en STEM y TIC, y erradicar los estereotipos de género y de sesgos que simplemente ni siquiera se reconocen. La que sigue. Estamos ahora en el proceso de implementación. México, el IFETEL y el gobierno están viendo la manera de implementarla. Muchos de los países están constituyendo comités de pilotaje que son multidisciplinarios, pero también de multisector. Nosotros, por nuestra parte, la Secretaría estamos desarrollando la evaluación de pacto ético y metodologías de evaluación de la preparación, o sea, la readiness, como le llamamos, porque los países también están en diferentes niveles de desarrollo para la adopción y la utilización. La que sigue. Y tenemos finalmente una serie de iniciativas que ya les comentaremos, un observatorio de la ética. Hay muchos observatorios de inteligencia artificial, lo que nos interesa, y hay un llamado a Aspen, porque ustedes tienen también un network internacional importante, de tener estudios, análisis, expertos que sepan de ética de la inteligencia artificial. Vamos a tener un foro global bajo la presidencia de la República Checa en la Unión Europea, una red de mujeres por la ética de la inteligencia artificial, un grupo de expertos que depende de UNESCO, pero que pueden servir de apoyo a aquellos países de bajo ingreso que necesiten avanzar sus propias estrategias, y mucho trabajo analítico. Se requiere entender mejor estas tecnologías, informar mejor y que el público también sepa de qué va y de qué se trata. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos ahora un grupo de amigos de la recomendación, 60 Estados miembros, México parte de ello, y estamos ampliando alianzas sólidas con empresas privadas, con fundaciones, porque pues la ética de la inteligencia artificial es un tema que debe interesarnos a todos. Y creo que con esto termino. Si nos vamos a la última. Esta es una recopilación de todo lo que les he estado comentando, con enfoque en América Latina. Tenemos una red con la CAF para avanzar la implementación, un consejo asesor empresarial con Telefónica,
y muchos espacios en donde vamos a estar trabajando con los gobiernos en América Latina y también con el gobierno mexicano. Y bueno, esta es la presentación que quería hacerles. Es de una riqueza amplísima. Podría pasarme media hora, pero mejor escucharlos y saber cuáles son sus preocupaciones al respecto. No, muchas gracias, Gaby. Pues sí, efectivamente es un panorama amplísimo el que ocupa esto. Yo cuando entramos en contacto originalmente pensé que nos íbamos a concentrar en ver el tema un poco al estilo 2001, Odisea del Espacio, de cómo las computadoras comienzan a tomar conciencia de sí mismas. Y es parte de lo que está aquí, de la que cubre la recomendación, pero no nada más eso. La verdad que es muy interesante ver cómo los sesgos que maneja el algoritmo manipulan muchísima de la conducta humana hoy día. Es decir, no solamente la tratan de interpretar, sino también de condicionar de alguna manera. Y ese es un tema pues delicadísimo, donde entra precisamente el punto clave de esta resolución, que es la ética en el uso de estas materias. Ya no lo mencionaste en tu exposición, pero la amenaza que significa para la diversidad cultural, por ejemplo, ¿no? Hablabas de género, hablabas desde luego de ciertos sesgos que hay hacia razas, nacionalidades, ese tipo de cosas. Entonces, la forma como se utiliza bajo el periodismo actualmente también la inteligencia artificial. Pero me gustaría principalmente conocer la reacción de Javier. Javier pues es un operador cotidiano, usuario cotidiano, creador cotidiano de temas de ciencia de datos e inteligencia artificial. ¿Y cómo lo ves? Sobre todo si lo puedes enfocar un poco, Javier, a los desafíos que tiene México en particular. Muchas gracias. Gracias por la presentación, Gaby, embajador Luis Gerardo. A ver, entiendo lo que está haciendo la UNESCO, entiendo que está tratando de instrumentar herramientas para gobernar la inteligencia artificial, aunque yo que he tenido la oportunidad de trabajar con los grandes gigantes de la inteligencia artificial del planeta, tanto del lado occidental como del lado oriental, hablando de Huawei del lado oriental y del lado occidental, evidentemente AWS, Microsoft. Yo les podría decir que yo me caminaría un par de pasos atrás. Claramente en el occidente se persigue la búsqueda del bien individual y en el oriente se persigue, se busca el bien común. Entonces, estas dos grandes visiones planetarias en lo que se refiere a inteligencia artificial están chocando constantemente porque cada uno crea su inteligencia artificial o su versión de la inteligencia artificial dependiendo de su cultura. Entonces, nosotros vemos como si estuviéramos viendo ciencia ficción cuando nos dicen que en China las cámaras están observando a cada una de las personas que camina por las calles, incluso la tiene identificada, está viendo si comete o no actos que no debería realizar, y por el otro lado tenemos a Estados Unidos y a Europa que dicen, no, lo más importante es la privacidad, es el individuo, que el individuo se desarrolle. Y ahí es donde está el problema. No puede haber una inteligencia artificial, al menos con esas dos grandes perspectivas que existen en el planeta. ¿Qué es lo que estamos haciendo los que trabajamos en esto? Bueno, pues estamos tratando de encontrar un punto en el centro, y eso se los digo desde yo que tengo clientes tanto en Europa como en Asia, como en Latinoamérica. Las reglas que se dan en diferentes lugares, las reglas que me ponen en cuanto a la privacidad de datos, el uso de la inteligencia artificial, el tener cuidado de no sesgar o de no discriminar, a mí me llevan como desarrollador y como científico de datos a tratar de encontrar un punto en el centro en el que yo pueda hacer un producto para que se pueda usar en cualquier lugar del planeta. Ahora, eso también trae retos, porque
desde esta perspectiva, cuando yo tengo este producto para Asia u Oriente, este producto está limitado porque no tiene todas estas capacidades que sí se pueden explotar de ese lado del planeta, y cuando me lo quieren comprar o me lo compran en Europa y en Estados Unidos, las restricciones que tengo son muchísimas. Entonces, hay dos grandes polos. Esos polos están tratando de ganar el uno al otro, no solo en quién tiene la mejor tecnología o quién tiene las mayores capacidades, sino quién impone una forma cultural de ver el desarrollo de la inteligencia artificial planetaria. Y esto es lo que todos los días tengo que lidiar con esto cuando estoy trabajando en proyectos de este tipo. Déjame preguntarle entonces a Gaby, esta dicotomía al momento de la discusión de la recomendación en la UNESCO seguramente se dio o se percibió, se presentó. ¿Cómo se resolvió para llegar a un consenso sobre esto? Porque finalmente dice Javier que hay como dos mundos, pero esos dos mundos de alguna manera se encontraron ahí en la recomendación de la UNESCO. ¿Cómo se reconcilió esto, Gaby? ¿Cuáles son esos goznes, digamos, a los que se refería Javier, en los que tiene que articularse la humanidad? Mira, el tema es evidente que se dio en la discusión de la recomendación en el sentido de qué es la ética y qué representa la ética para el Occidente y qué representa la ética para el Oriente y cuáles son nuestros principios máximos. Al final del día no es una consideración de culturas distintas o de concepciones distintas de sociedad que evidentemente tienen que ver. Es una cuestión de supremacía tecnológica y es una cuestión geoestratégica y geopolítica que desafortunadamente en un momento en donde hay una guerra y donde se reposicionan en ese sentido las diferentes economías principales en el mundo, la cuestión es la competencia. Y ese es el problema, porque no se ha dado primacía a encaminar el desarrollo de estas tecnologías hacia resolver los problemas del mundo y no a crear más problemas. ¿Por qué no se regula a las empresas, por ejemplo, en Estados Unidos? ¿Por qué no se les limita en ciertos alcances que han tenido sus desarrollos? Pues porque siempre se tiene como objetivo primordial el mantener el liderazgo tecnológico. Entonces, para nosotros, el mensaje de la recomendación es muy importante porque todos los países, incluyendo China, aceptaron que estas tecnologías tienen que desarrollarse en línea con los derechos humanos. Y el marco fundamental de los derechos humanos es uno y vigente en términos de nuestras libertades fundamentales y en términos de lo que se tiene que respetar, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de no ser molestado en tu privacidad, etc. ¿Qué legislación, Gaby, a nivel internacional sea un modelo? Porque hasta donde entiendo, Javier, tú me corregirás, esa discusión en México va todavía muy atrasada, ¿no? En cuanto a generar una ley, digamos, sobre la inteligencia artificial. ¿Qué modelo observas tú en el mundo que sería como un parámetro a seguir? Lo que pasa es que la UNESCO lo que hace, la aportación de la UNESCO es justamente decir que no tenemos esas legislaciones todavía desarrolladas como las quisiéramos tener. Porque Europa es quizás en materia de regulación uno de los espacios en donde se ha avanzado más en pensar cómo enmarcar estas tecnologías de una manera que se controlen los impactos negativos. Recuerda que cuando se desarrollaron la legislación sobre la privacidad, todo el mundo dijo, bueno, pero es que esto está muy cargado, es muy pesado, y al final pues se volvió, ¿no? El General Protection the Regulation of Data se volvió en un casi lo más básico respecto a la protección de datos. No creo que haya todavía un marco legislativo que incorpore todos los elementos que tiene la recomendación. No los tienen porque estamos todavía en esta carrera tecnológica. Cuando tú miras, por ejemplo, las estrategias nacionales de inteligencia artificial, la mayoría tiene que ver con incrementar la inversión, con incrementar la participación del país en cuestión en los desarrollos, en tener más competencias, en tener más ingenieros, en tener más industria, ¿no? En tener más unicornios.
y menos en abordar estas otras cuestiones. Pero ya hay yo creo que el hecho de que se haya aprobado la recomendación es que ya hay conciencia de los problemas que se pueden generar. Y no estoy hablando solamente del sector privado, al cual hacía referencia nuestro querido Javier. Estoy hablando de la utilización de esta inteligencia en todos los rubros. O sea, el gobierno holandés creó un algoritmo para checar quiénes estaban abusando de los beneficios sociales y lo creó totalmente sesgado y afectó a cientos de familias de migrantes. Entonces, la cuestión aquí es quién utiliza esas tecnologías, que tenga conciencia del impacto que tienen, que tengamos conciencia de cómo se tienen que desarrollar para evitar esos abusos a los derechos humanos y que nosotros también como individuos sepamos a qué nos atenemos. ¿Cómo vamos a avanzar en ello? Pues yo espero que haya la capacidad de legislar y que obviamente se inviertan las capacidades de los gobiernos. Es difícil porque hay intereses encontrados, como lo decía Javier. Se ve muy difícil realmente, incluso en términos presupuestales, o la forma como pueden arrasar las grandes potencias de la inteligencia artificial sobre los países pequeños. Hablabas de capacidades al final de tu presentación. Pues hay países que no tienen simplemente esas capacidades, ¿no? Ni para autorregularse o para defenderse, incluso de ataques cibernéticos, ¿no? ¿Tú cómo ves, Javier, esa parte? O sea, porque Mira, nada más déjame hacer una acotación de lo que decías que me parece muy relevante de esta división del mundo. Parecería, si decías que unos aspiran al bien individual y otros al bien común. Cuando hablas del bien común, yo lo que interpreto de inmediato es una regulación o una presencia del Estado mucho más pesada que en aquellos donde se beneficia el interés individual, es el que tiene preeminencia, ¿no es cierto? Entonces ahí entras ya en todo un terreno como de quién define estas cosas y en todo el terreno también de la censura, ¿no es cierto? sí, a ver, la innovación en tantos años que he estado trabajando en temas de tecnología y de ciencia es un péndulo. Cuando hay una innovación tan disruptiva como la inteligencia artificial, que en algún momento, incluso en alguna de mis columnas dije que no era una tecnología nueva, sino era la tecnología de tecnologías, o sea, todas las demás se van a someter y rendir a la inteligencia artificial, o sea, en el futuro todo va a tener inteligencia artificial. Entonces, y el péndulo va en dos sentidos, al abuso y a la restricción. Ya tocamos casi el abuso, estamos ahí, todos diciendo, no, es que ¿qué va a pasar? El futuro, los países que tienen más fuerza van a tomar el control, pero siempre regresa al otro lado. Entonces, lo importante es que entendamos como organismos, como países, como empresarios, en qué punto exacto está esta tecnología. Ya tocamos el abuso, ya llegamos al ilícito en muchos casos. De hecho, los países en el mundo, la legislación en Europa, la legislación en Estados Unidos, tuvo que pararle un alto a las redes sociales, a los buscadores, a todas estas grandes compañías que llegaron a rozar en el ilícito y estamos de regreso. Ahora, esta es un movimiento natural de la innovación. Siempre sucede eso y ese péndulo siempre se estará moviendo en un sentido o en el otro. ¿Qué es lo que debemos tener cuidado como humanidad? Que no dejemos a nadie atrás lo más que se pueda. O sea, que ni países, ni personas, ni grupos, ni culturas se queden atrás de esto que ya va a prevalecer en el futuro y a partir de ahora y cada vez más. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Desde mi perspectiva, yo que solo me dedico a trabajar en el tema de los negocios, es me responsabilizo por mis propias creaciones, ¿no? Hace rato les decía, cuando Gaby tuvo se salió un poco, que todo se parece a su dueño. Cada uno de las empresas, los países, las culturas desarrolla su inteligencia artificial desde la perspectiva y a imagen del creador. Entonces, es muy complejo tener otra perspectiva, se los digo yo,
que desarrollo estas tecnologías. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Apegarme a un marco. Y lo mejor que nos puede presentar, y cuando tuve la oportunidad de que me invitaran a este webinar, cuando revisé lo que tenía la UNESCO, dije, perfecto. Lo primero que hice fue escribir una columna para El Financiero en México, y lo segundo que hice fue voltear a mi gente y decirles, a partir de ahora nos vamos a pegar a este marco. ¿Qué significa eso? Todavía no sabemos, pero nos vamos a pegar a esto. Entonces, ahora, cada quien resolverá qué significa eso. Y ahí está el dilema, ¿no? ¿Cómo te gobiernas a partir de este marco? Que es lo que ya estamos intentando hacer, al menos en mi empresa. Y Gaby, ¿hay algún tipo en este sentido de monitoreo por parte de la UNESCO de cómo van estas cosas? Que, digamos, hay un peer pressure, hay alguna evaluación anual de cómo va, o no sé, quinquenal. ¿Cuál es el mecanismo para que la UNESCO se pueda cerciorar de cómo avanza o retrocede esto? El mecanismo, digamos, tradicional de seguimiento es que cada 4 años hay una evaluación en dónde están los países. Pero como estas tecnologías se mueven a estas velocidades inusitadas, por eso se formó este grupo de, se les llama implementadores primerizos, los primeros implementadores, ¿no? Los early adopters, que son 60 países que quieren aprender juntos, porque al final del día, Javier tiene razón, esto no es un one size fits all. O sea, tú no puedes simplemente decir, ok, el marco legislativo que se puede, porque además los marcos legales son distintos y la forma como se opera las instituciones también son distintos. Entonces, y además tampoco tenemos necesitas verdaderamente entender cómo la política y las regulaciones van a lograr los objetivos que se plantean en el instrumento, que no es sencillo. Entonces necesitas incluso experimentación, innovación, aprender entre los pares, y es lo que estamos constituyendo con este foro global sobre la ética de inteligencia artificial. Estamos acercándonos a las grandes instituciones que están abordando estos temas de la regulación. El Alan Turing Institute, por ejemplo, Oxford o Harvard, que están buscando de qué manera podemos conservar lo que es muy positivo de estas tecnologías, que es este elemento innovador y de gran vitalidad, y de qué manera se pueden extender aquellos criterios, como yo decía desde el principio, del Estado de Derecho. Cuando hay daño, cuando alguien está afectado por estas tecnologías, primero la transparencia de saberlo, la adjudicación de la responsabilidad y la compensación, que yo creo que para mí es lo más importante, que todavía no tenemos claridad de cómo hacerlo, y esto pues lo estamos desarrollando junto con los 60 países. Nos han pedido que elaboramos un instrumento de evaluación de impacto de la ética a los desarrolladores. Este instrumento que lo estamos desarrollando con un grupo de expertos. Me encantaría que ustedes también cuando tengamos un piloto lo miren y lo podamos analizar. Pero este instrumento lo que te dice es que no todo se puede codificar. Pero es como los restaurantes. Tú no entras a todas las cocinas de todos los restaurantes para asegurarte que todos tienen las mejores calidades de los alimentos y que las recetas, no, ni les pides las recetas. Pero sí hay una norma respecto de la protección de la salud y de los contenidos, y luego hay certificaciones y auditorías, y es por ahí donde yo creo que podríamos hacerlo. ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Microsoft para avanzar en la explicabilidad de sus algoritmos y de la transparencia de sus algoritmos? Utilizar otro algoritmo. Entonces, bueno, veamos cómo funciona eso, si puede ser replicable, si lo podemos utilizar. Entonces, es un aprendizaje conjunto para ir avanzando y acotar, y evidentemente lo que nos interesa es proteger a los individuos. Empezamos por las bases de datos, Enrique. Yo creo que el gobierno de los datos tiene que cambiar. Y es lo que dice la recomendación, los datos tienen que ser de quienes los generamos, y nosotros tenemos que tener perfecto control de esos datos. Incluso hay algunos países que dicen hay que monetizar los datos porque al final del día se están volviendo en la materia prima que nadie paga por ellos. Shoshana Zuboff lo dice, según esto te dan productos gratis todas estas plataformas, cuando lo que están haciendo es empaquetar tus datos y venderlos a unos precios estratosféricos. Entonces yo creo que ya hay elementos ahí y estamos trabajando con los países. Hay un consejo en América Latina con la CAF, en donde vamos a estar revisando este tipo de innovación en la legislación para ver qué funciona, qué no funciona y cómo podemos ir avanzando. Yo tengo una pregunta adicional, pero quiero darle la palabra a Javier, que reaccionó de manera muy vehemente hace un minuto. A ver, ¿qué tiene?
Es que yo tengo una pregunta para Gaby. Mira, algo que he visto y que trazando un escenario, lo voy a poner en un punto ridículo. Efectivamente, y lo mencionaste hace rato, ¿cómo nos vamos a asegurar que en el futuro no haya 3 países dominantes con 2 empresas cada uno por el tema de competencia y que no existan 6 empresas que tienen el control de la inteligencia artificial, de los datos y de los algoritmos en el futuro? Ese es, o sea, y lo he escrito en columnas, digo, pues yo no sé cómo le vamos a hacer, pero ¿ustedes cómo están pensando que pueden hacer eso? Porque en el momento que eso suceda, ¿cómo regresas? Sería muy difícil regresarlos de ahí. Pues mira, lo que yo creo que es justamente el poder de la recomendación de que tienes a los 190 consumidores. Entonces, si los 190 consumidores tienen un marco legal en donde se expresa claramente cómo se utilizan estos datos y cómo se aseguran que los datos sean representativos y cómo los datos deben ser compartidos, porque estamos hablando de open source, open data, perdón, pues yo creo que eso puede mover también a los productores. No va a cambiar, Javier, y yo también tengo pues ya 20 años mirando el mundo digital desde diversas instituciones. No va a cambiar si no cambiamos el gobierno de los datos. Los datos son el recurso básico para la construcción de estas tecnologías. Y si quienes son los dueños de los datos son estas grandes plataformas o los gobiernos más capacitados para recabarlos y almacenarlos y utilizarlos y tratarlos, pues simplemente no va a cambiar. Y por ello la recomendación hace un llamado muy explícito a que estos datos pertenezcan a los usuarios, y los usuarios están en el Global South. O sea, al final del día, también el Global South, el sur global, está generando los datos. En el momento en que cambiemos la gobernanza de los datos, pues va a ser un muy buen comienzo para tratar también de darle espacio a las pequeñas y medianas empresas a que puedan comenzar a invertir en esto. Yo sé que suena pues casi Pollyannish, ¿no? Casi idealista, pero es la única manera, porque si no lo que va a terminar sucediendo es exactamente lo que tú dices. Vamos a tener en 10 años, ¿no? 2 proveedores que además son los que van a estar innovando, porque van a ser los que van a tener los instrumentos para la innovación, y es muy peligroso. Y como dijo Enrique al principio, si los que innovan es Estados Unidos y China, porque son Estados Unidos y China, pues la diversidad cultural, la diversidad de análisis, la diversidad de nuestro mundo, pues ya se perdió, ¿no? Vamos a tener productos que responden a cierta mentalidad y a cierta forma de ser y a cierto lenguaje. Entonces yo creo que es bien importante que recomendaciones como estas se puedan realmente poner en marcha en los gobiernos del sur global, y también que los países del norte y aquellos que son los que están en la vanguardia recapaciten. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Por primera vez la oficina de la presidencia ¿no? de desarrollos tecnológicos lanzó una comisión de ética de la inteligencia artificial. Los senadores demócratas acaban de aprobar un paquete legislativo para capacitar a los funcionarios públicos para que entiendan qué paquetes están adquiriendo y cómo proteger también en la utilización de la inteligencia artificial. Dinamarca acaba de crear el Instituto de la Transparencia del Algoritmo. España y Chile acaban de regular también el tema de la información neuronal, para que no se comercialice la información que genera uno con nuestro cerebro. Entonces, yo creo que ahí va la integración. Tú viste además cómo Reino Unido acaba de reconocer que los empleados de Uber son empleados, no son empresarios, ¿no? Entonces yo creo que ya ahorita, porque hay la preocupación con las democracias, hay la preocupación con la desigualdad, hay la preocupación con y los países pues están tomando en sus manos estos elementos. La Unión Europea va a salir con sus 2 directivas que son basadas en los riesgos y en reconocer qué tecnologías son más riesgosas y abordarlas desde esa perspectiva, pero también nos va a dar mucha luz respecto de las legislaciones y la forma de abordarlo. Pero es un trabajo que vamos a estar pues construyendo con expertos como ustedes también.
Se observa una falta de institucionalidad global sobre este tema. Y además tú lo mencionaste, Gaby, hace rato, esto va a una velocidad impresionante. Es decir, a lo mejor cuando ya legislaste o ya tienes una institución adecuada a cierto parámetro, ese ya desapareció, ya está superado, ya está obsoleto. Entonces es muy difícil controlar esto. Yo veo que la parte tiene que ser una cuestión mucho más de concientización, creo yo, y de incentivos, ¿no crees? Porque la otra que se me ocurre también es que ya que la UNESCO lo inició con tu gran labor, realmente es algo que hay que reconocerte de entrada, tendría que percolar a lo largo y ancho del sistema Naciones Unidas, ¿no? Si no, no sé si ya se esté haciendo, pero si el PNUD no le encuentra alguna beta y luego tampoco el Comisionado de Derechos Humanos, etcétera, pues todo esto se va a perder o se va a diluir mucho más. Y la institución que tenemos realmente global, pues es Naciones Unidas para poder empezar a crear esos tabiques, digamos, que vayan a crear la institución del futuro en esta materia. Yo sí veo en el futuro, no sé si tú también, una institución internacional dedicada a esto, igual que existió la Unión Postal Universal o muchas otras que regulan desde satélites hasta otras cosas. Aquí tendrá que haber cierta homogeneidad en cuanto al uso de esto, porque puede ser motivo de grandes conflictos internacionales si no se maneja bien. Tenemos en las Naciones Unidas un task force con todas las instituciones que copresidimos, la UNESCO y la Unión de Telecomunicaciones Internacional, el ITU, que aprobó que los criterios definidos de la ética de la UNESCO tenían que normar el trabajo de Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, al menos ya está en un acuerdo también entre las instituciones. Pero yo te diría que yo lo veo menos complicado, ¿eh? Yo creo que al final del día el llamado de la recomendación es que a los gobiernos asuman su función como los que protegen a los individuos y no lo han hecho. Entonces, al final del día, ¿qué pasó cuando es como un monopolio natural? Y también lo decía Javier, esto es una cuestión de competencia, es un monopolio natural. Es un monopolio natural que las grandes plataformas, las grandes empresas, pues tienen todos las redes, ¿no? Y tienen todos los datos y tienen toda la competencia para generar esos datos. Pero ¿qué pasó con Bell? Pues simplemente que esa parte que era la infraestructura se nacionalizó y el servicio es el que se le dejó a las empresas. Y esa infraestructura se compartió con todas las demás empresas. Entonces yo, incluso en materia de competencia, no creo que sea tan complicado. Lo único es que necesitas una voluntad política y la capacidad de legislar. Y ahí hay que invertir. Yo quería hacerte una pregunta desde hace rato, te voy a interrumpir ahora sí, Javier, un momento. ¿Cuál sientes tú que fue el detonador o los dos detonadores o tres principales para llegar a la discusión de esta recomendación de la UNESCO? O sea, ¿qué es lo que realmente el mundo dijo? Bueno, aquí hay un problema ya muy serio, inaplazable, y tenemos que entrar ya en esta discusión y generar esta recomendación. ¿Cuáles serían los principales detonadores? Pues mira, yo te diría que algo que ha dado mucha preocupación es pues toda la manipulación, ¿no? Que ha habido en las plataformas con el discurso de odio, con la manipulación de los sesgos cognitivos de las personas, que es algo que también la recomendación prohíbe, y con los eventos que hemos visto que han dañado nuestras democracias, la interferencia en los procesos democráticos, la interferencia en los procesos de información, la desinformación durante el COVID. Evidentemente todo ello fue una señal de alarma muy importante porque no hay control, no hay responsabilidad, no hay y no hay rendición de cuentas. Entonces, el hecho de que estas tecnologías, cuando lo aplicas a los medios de información o a las plataformas,
te generan estos echo chambers, ¿no? Las cámaras cerradas en donde tú hablas con quien habla como tú, Sí, y estamos en una confrontación pues muy importante de nuestras sociedades. Hay una fragmentación muy importante, una radicalización del discurso político, que puede ser resultado pues, de los resultados desiguales, el crecimiento de las desigualdades y el impacto del COVID, pero también es resultado de la utilización de estas tecnologías de una manera pues muy nociva. Y yo creo que ahí ya hubo una gran preocupación. sí, el cuento que nos contamos no es necesariamente el más adecuado, ¿no? La narrativa que tenemos, ¿no? ¿No? Tú tenías una intervención más, quería pasarle la palabra también a Luis ahora, pero ¿te querías comentar algo, Javier? Es muy rápido. En el tema este claramente el punto del péndulo, el más que nos afectó a la humanidad más en términos de, que nos llevó a tomar decisiones fueron las elecciones del 2016 en Estados Unidos, y todo lo que vino después, ¿no? Los llamados a los dueños de las grandes plataformas de redes sociales a comparecer y que no tuvieron, no dieron una respuesta que nos dejó tranquilos a nadie. A mí me dejó más intranquilo esas comparecencias que me dio tranquilidad. Y ahora que viene, ojo, el metaverso, que nuestra vida, nuestra humanidad, la de ustedes y la mía, en unos años, va a registrar al 100% datos en una plataforma. O sea, eso lo tenemos que hacernos conscientes. En 10 años, todo lo que hagamos en nuestra vida va a registrar datos en alguna tecnología. Y eso es lo que tenemos que revisar. ¿Cómo vamos a hacer para reservar nuestra privacidad, para que no usen esa información en forma que nos afecte o no nos discriminen o no, esa información no sirva para afectar a otros? O sea, hay que pensar que viene el metaverso y con ello el vuelco de la humanidad hacia las plataformas digitales, y con eso el hecho de que todo nuestro comportamiento será medido y generará información. Es que esto de este tema es como, depende del barrio en el que viva uno, tienen un comportamiento determinado, ¿no es cierto? Si hay mucha violencia, si no hay agua potable, si hay electricidad o no, si hay calles asfaltadas, depende de donde viva uno. Y hay gente que sí cree, por ejemplo, el tema de los movimientos antivacunas en Estados Unidos, pues dependía del barrio donde vivieran. La mayoría de los que no se querían vacunar vivían en un barrio del mundo digital diferente al que los que sí se querían vacunar. O bueno, ve uno las costas de Estados Unidos con relación al centro, el Midwest, pues parecen dos países totalmente diferentes de acuerdo al barrio digital en el que uno vive, ¿no? Lo que Pero pasa bueno, es que sí, la velocidad a la cual se difunden estas desinformaciones y estas sí. falsedades, pues es exponencial. No, y digamos, te desdibuja todo cualquier Y te posibilidad de... manipulan, y te Sí, te manipulan. manipula, Tienen sí, mucha totalmente. información sobre lo que mueve a la gente. Y introducir miedo Claro. por a través de esos canales, pues mueve a la gente, y eso es otra de las cosas que la recomendación dice, no, o sea, no abusemos de los sesgos cognitivos de la gente, ni hagamos el microprofiling, ¿no? El targeting de los diferentes grupos. Y puede generar mucha hostilidad deliberada, en fin, movimientos antidemocráticos muy fácilmente. Pero a ver, Exacto. Javier, perdón, perdón, Luis, si quieres intervenir. Sí, justamente es insistir un poco en el tema que están tocando en este momento. En algunos eventos, en algunas conferencias, inclusive en alguna embajadora en la que estuvimos tú y yo en Alemania, en Berlín, no sé si la recuerdas, se trató este tema de la inteligencia artificial y la secretaria de medios de comunicación digitales, creo que hay incluso una secretaria dedicada a esto en el gobierno alemán actualmente, hablaba del peligro de la inteligencia artificial cuando no se regula adecuadamente, y estaba ya explicando que ya habían identificado algunos casos en donde las empresas de viajes digitales
identificaron que normalmente la gente que accedía vía teléfono o vía móvil a la compra de un boleto de avión era gente con mayor poder adquisitivo que la gente que accedía a través de una computadora de escritorio. Entonces ya habían identificado cuándo accedía alguien por móvil, cuándo accedía alguien por computadora de escritorio, y a la gente que accedía por móvil inmediatamente le ponían o sea, el inicio de los precios empezaba más arriba. Entonces ella se cuestionaba qué tan válido es que se utilice la inteligencia artificial para identificar este tipo de cuestiones. Y lo otro, pues, es el tema por ejemplo, lo que sucedió con Cambridge Analytics, que tenemos ahí una pregunta de alguien en el público, en donde, pues, identifican tendencias, patrones, etcétera, y cómo influir en esa gente. Y de alguna manera, pues, sostuvieron algunos que que la intervención de Cambridge Analytics en la elección de los Estados Unidos de América en ese momento, pues fue determinante para darle el gane a uno de los candidatos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuáles deben de ser los límites? Y no sé si ya están determinados, Gaby, ¿cuáles deben ser los límites? Porque pues tampoco es que esté equivocado que un candidato de pronto entienda cuáles son los intereses o las necesidades de la población a través de la inteligencia artificial. O sea, eso, pues, al revés, se está utilizando de manera positiva. Pero ¿cuál es el límite que está identificado actualmente en donde pasamos de lo positivo a lo negativo? Y clarísimamente ya lo expusiste: derechos humanos, pero la dignidad humana, pero No, de manera más concreta, más tangible, ¿cuál sería ese punto para identificarlo de manera más clara? mira, el límite es que haya una verdadera autorización del sujeto que genera los datos de la utilización de esos datos. Porque uno ni siquiera sabe cuando alguien en el internet o en las plataformas identifica que tú tienes ciertas preferencias, que tienes ciertos miedos, que tienes ciertas afiliaciones y que van a explotar esa información que es privada y que al final nadie te pregunta, porque el elemento del consentimiento que tenemos ahora, que evidentemente ha sido quizás fortalecido en cierta manera, pero que al final no es realmente una protección verdadera, porque cuando uno entra a internet, pues simplemente aceptas o aceptas ciertos tipos o no aceptas otros, pero no tienes una verdadera conciencia ni el control de cómo se utilizan esos datos. Entonces, el supuesto más importante que hace la recomendación es que el individuo tiene que explícitamente aprobar la utilización de esos datos. Y no solo son los datos primarios, son esos datos que te digo por qué Chile y por qué España están ahora regulando el tema de la neurotecnología. Porque están diciendo todos los datos derivados pues de los análisis neuronales respecto del comportamiento de los individuos en el mundo digital no pueden ser comercializados, pues porque están siendo comercializados, porque estas tecnologías que se utilizaron para manipular las elecciones en Estados Unidos o para desinformar durante el COVID respecto a las vacunas, pues se dirigían exactamente a la población objetivo, que ya se tenía muy comprobado quiénes tenían miedo de qué. Lo mismo sucedió con Brexit, o sea, hubo una información masiva respecto de cómo los migrantes iban a trastocar todos los sistemas de funcionamiento. O sea, realmente hay un elemento ahí de disfuncionalidad de nuestras sociedades y de la forma en cómo se manipulan, y uno puede perder su sentido de agencia, de control. Y es ahí donde tenemos que cambiar los modelos, ahí se tienen que cambiar, porque nadie sabe cómo utilizamos. Y ahora nos parece muy curioso, ¿no? Que yo estaba platicando y de repente dije Portugal y de repente me salieron 25 ofertas para ir a Portugal. Pues no es curioso ni es chistoso. Hay una supervisión masiva que además estamos proviendo en la recomendación, y el tema del consentimiento, la concientización del individuo y también una expresión mucho más firme y explícita de cómo uno quiere que se utilicen los datos,
simplemente hay que fortalecerlo porque no existe en el nivel que debe existir en el mundo digital. Pues si simplemente tomas el debate, por ejemplo, de las vacunas, ¿no? Que es un como blanco o negro, te vacunas o no te vacunas. Si igual que para ir a Portugal tú dices, a mí no me interesan las vacunas o me dan miedo las vacunas, te van a todavía invadir con más información antivacuna. Y más bien lo que queremos, mientras la Organización Mundial de la Salud está proponiendo otra cosa, pero el algoritmo no se da cuenta de lo que dicen, ¿no? De lo que dicen los científicos. Perdón, te interrumpí, Luis. Sí, hay un tema ahí, Gaby, creo también importante y dándole seguimiento a lo que, o atención a lo que acabas de señalar. O sea, bueno, pues, finalmente es el individuo el que, vamos a decir, acepta o no acepta los parámetros de la inteligencia artificial. Pero, por ejemplo, cada que te metes a una página de internet en línea, pues te preguntan inmediatamente, ¿acepta todas los cookies o no? O quiere usted identificar cuáles sí y cuáles no. Entonces, o sea, simplemente el meterse, o sea, el decir no las acepto, en algunas ocasiones pues, ni siquiera puede uno continuar. En otras ocasiones sí. Pero por otro lado, si le pone uno, sí quiero identificar cada una, pues cada que uno está navegando por internet, meterse a eso en cada ocasión, pues verdaderamente es prácticamente imposible, ¿no? Y es como todos los, también, privacidad de datos, no se confirme que leyó todo el documento de privacidad de datos, pues la realidad es que nadie lo hace y nada más le ponen que sí en el cuadro correspondiente, ¿no? Entonces, la pregunta ahí es, si no debiera haber, o sea, que a veces es necesario que el gobierno proteja a los individuos a pesar de sí mismos, o sea, el que se estableciera, bueno, pues hay un límite hasta aquí y luego hay un límite en donde en donde el individuo puede decir sí o no. O sea, es decir, el individuo puede decir sí quiero o no quiero, pero de un rango a otro. Pero habrá un rango en donde ni siquiera es un tema de consultarse. O sea, es un tema tan burdo, tan arbitrario, tan abusivo de la inteligencia artificial, pues que simplemente es un no, como lo que tú estás narrando, por ejemplo, de la clonación. O sea, no es, estás dispuesto o no a que se clone a un ser humano, pues eso no, pero puede haber ciertas preguntas en donde puede haber un sí y un no, pero no sé si eso ya esté determinado o no a nivel internacional. No, y evidentemente yo creo que ahora sí hay mucha más conciencia y lo estamos viendo con con la legislación europea que se está discutiendo, que va muy en ese sentido, ¿no? Cuando hay unos desarrollos que sabemos que van a tener ese impacto, que tienen un riesgo de realmente impactar muy negativamente en la privacidad o en los derechos fundamentales, pues simplemente la autoridad tiene una obligación de proteger a los individuos. Pero incluso más allá de ello, el tema de la concientización de los propios individuos, porque no existe la información, no hay transparencia de cómo se utilizan tus datos. O sea, al final del día, cuando tú dices sí a los datos, ¿no? Lo más básico, cuando uno dice, no, sabes que yo no quiero ni anuncios, ni informaciones, ni quiero que utilices mis datos para análisis de tercer nivel, ¿no? Cuando te vas por la más básica de las opciones, que es los datos, utilización esencial o como le llamen, ¿no? Pues no sabemos porque tus datos se reempaquetan al final del día cuando se utilizan esos datos para desarrollar los algoritmos y para entrenar a las computadoras a reconocer ciertos patrones con tus datos, pues no sabes exactamente qué es lo que pasa. Estas empresas también reempaquetan esos datos y los venden a otras empresas y se convierte en un mercado mucho más sofisticado. Entonces, incluso a los individuos debe haber de verdad una reformulación total de lo que es la generación, la utilización y el uso de estos datos, pero además también los individuos, y esta es una de las áreas que abarca también la recomendación, que necesitamos tener capacitación
en las escuelas y en con los individuos para que sepan justamente de qué se trata de esto y cómo pueden ser afectados. Hay incluso el elemento y cuando se toman decisiones relativas a tus derechos, ¿no? O incluso cuando vas al internet y le preguntas a Google, oye, yo quiero que me recomiendes un hotel, ¿por qué sale el número 1 y el número 20? Tú como individuo, pues debes preguntarte, si fueras empresa dirías, es súper injusto que mi empresa salga número 20 y no es menor. Pero también hay muchos otros ejercicios de inteligencia artificial que simplemente si están basados en datos erróneos, incompletos o en una mala curación de los datos, pues te discriminan totalmente, como los sectores financieros que están ahora decidiendo la alocación de sus recursos con base en la inteligencia artificial. Pero ya sabemos que en esas bases de datos del sector financiero, pues no todo el mundo está representado, entonces simplemente estamos reproduciendo esto. Entonces yo sí creo que la gobernanza de los datos, y ahí sí hay un capítulo que es importante en la recomendación, es ese, el primero, el de la gobernanza de los datos, porque lo que estamos diciendo es que el modelo actual de la gobernanza de los datos tiene que cambiar totalmente. Tú, Javier, ¿cómo ves este tipo de situación? ¿Cómo se puede tener una normatividad? Tú decías que en tu empresa ya decidieron, que es una cuestión de voluntad finalmente de tu parte, de tu equipo, asumir las recomendaciones de la UNESCO, pero tendría que tener algo más de dientes, digamos, la recomendación. Sé que no se puede, Gaby, pero a ver qué nos dice quien está en el terreno de juego directamente. A ver, alguna vez haciendo una reflexión sobre esto y otras cosas, escribí una columna en la que la única opción lógica que encontré, ¿no? Para dar algo, regresar el control a las personas, es que siendo que ya somos datos, nuestro comportamiento ya representa datos todo el tiempo, número uno. Y si no, pregunten todos los que usan un celular, todos los días estamos generando datos. Esa es la regla número uno. La regla número dos es, las empresas están abusando de esos datos e incluso mucho cuidado porque ya también vienen los datos genómicos y todas estas pruebas que si de dónde vienen tus ancestros y todo eso, mucho cuidado con eso porque le están dando a estas organizaciones su información. Luego, todo lo que representa el uso gratis de plataformas, que no, ya vimos que no es gratis de ninguna suerte, a lo que llegué es, esto ya no lo podemos cambiar. Pero sí podemos hacer una cosa, que el gobierno, si ya somos datos y los vamos a estar generando y eso no lo podemos evitar, ¿por qué no dejarnos a nosotros como personas la responsabilidad de saber con quién y qué compartimos a cada empresa? Y ahí yo creo que está el punto. Si el gobierno no puede controlar a las organizaciones, sí puede darnos herramientas a los usuarios para decir, a ver, Javier, tú generas esta cantidad de datos que están relacionados con tu salud, con tu bienestar, con tu intelecto, con tu profesión. ¿Qué quieres compartir y a quién? ¿Y hasta qué nivel de profundidad? Y ahí creo que estaríamos regresando a las personas el control. No sé cómo hacerlo, ahí se los dejo en la mesa, pero creo que va por ese lado. Pues si decía Luis que estaba difícil llenar todos los cookies, imagínate llenar esto de yo no quiero que se metan con el color de camisas que me gusta. Luego, ¿quiere usted que se metan con sus aficiones de alimentación, que come más verduras o más fruta? Imagínate nada más lo que habría que llenar para decirles a las empresas, con esto no te metas, con esto otro sí. ¿Dónde están las líneas rojas en el mundo? Es muy complicado. Yo creo, por ejemplo, acabo de estar en un debate sobre libros prohibidos, que tiene que ver, por ejemplo, aquellas redes que promueven, por ejemplo, el suicidio, ¿no? Entre jóvenes. Pues debe haber una línea roja en algún lado ahí. Ya no es una cuestión empresarial. Y sí hay efectivamente páginas que promueven el suicidio. Bueno, cosas de esas sí se tiene que detener, ¿no es cierto? O sea, tiene que haber un parámetro mundial, diría yo, que proteja la vida, por ejemplo, ¿no? En ese sentido,
o prácticas absolutamente despreciables como muchas de las que están codificadas en el derecho internacional, el genocidio, todo este tipo de cosas, pues no se puede promover. Ahora hay que ser genocidas, no todos los, pues no puedes hacer ese tipo de cosas. Pero la verdad es que cómo haces el control, el monitoreo primero, ¿no? O sea, saber dónde están haciéndose esas prácticas, y luego el control, y luego algún tipo de sanción, aunque fuese simplemente por vía de mencionarlos, ¿no? Tal empresa de procesamiento de datos está haciendo esto, el famoso naming and shaming, pues yo creo que ahí sí lo tendríamos que aplicar. No sé cómo veas eso desde la perspectiva global, Gaby. No, bueno, yo lo que te diría, Enrique, es que toda esta cuestión de si uno promueve el suicidio o no, si uno atrae a los chicos a radicalizarse, ¿no? Con religiones fundamentalistas, o si, todo ello lo tenemos regulado en la vida real. Entonces, al final del día, Sí. ¿por qué en la vida real sí está regulado y En la en lo virtual digital no. no? No. Sí, Entonces, al final del día, no podemos regular todo, tienes toda la razón. Pero en el momento en que suceden estos problemas, hay que tener realmente, pues, el Estado de Derecho, una sanción y una compensación. Y entonces, yo te diría que hay realmente cuestiones muy, muy básicas, ¿no? Al final del día, ¿cómo se le dice? En la ley americana de la decencia, ¿no? En donde a las plataformas no se les hace responsables de los contenidos. eso Bueno, es. pues eso tiene Ah, que claro. cambiar. Eso tiene que cambiar, tan fácil como eso, no nos hagamos bolas, ¿no? O sea, realmente no es que vayamos a cambiar todo en un día, pero empecemos por aquellas regulaciones o desregulaciones que están haciendo mucho daño. Yo no entiendo por qué los periódicos y los medios de comunicación que se establecieron antes de la época virtual tienen que tener todos estos criterios de editoriales y de qué publicas, si eres responsable, ¿no? Y la difamación y las plataformas simplemente no son responsables de nada porque los contenidos no, ellos simplemente los transmiten. Eso te aseguro que cambiaría muchísimo estos contenidos del suicidio y de muchos otros aspectos tan nocivos, ¿no? Y hay también la utilización completamente negativa del tráfico de personas que tienen que ser simplemente sancionadas. O sea, ahí Por sí no hay, ejemplo, claro. y yo sí creo que hay un espacio en donde el Estado y el gobierno ha dejado de cumplir una función fundamental de protección a los ciudadanos. Y ese es nuestro llamado. Tú quieres migrar desde México, desde Centroamérica a Estados Unidos, te metes en una página y encuentras páginas de polleros, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién es responsable? Y, Ah, no, y- pues es y que la esa plataforma no. esa actividad de tráfico ilícito de personas, pues está obviamente tipificada en todos lados, ¿no es cierto? Pero no pasa Sí, porque nada. además, Pero tú como dices bien, o sea, la plataforma se lava las manos, dice, esto es el cuaderno, cada quien escribe lo que quiere en ese cuaderno. pero si estamos, y a mí cuando estábamos negociando la recomendación, me decían algunos entrevistadores y gente que sabe los temas, "Ah, pero ¿tú crees que las plataformas van a estar de acuerdo?" Yo digo, bueno, pues no se les va a preguntar, el Estado tiene una obligación. Y obviamente nosotros que somos mexicanos y sabemos lo que fue el Estado que dominaba todos los sectores económicos, no, pues tampoco se trata de llegar allá. Pero esta responsabilidad básica de proteger a la ciudadanía de los excesos de desarrollos tecnológicos, sean los que sean, pues sí, es responsabilidad del Estado. Y si se han dado estos espacios de abuso, es porque no existe la regulación, porque no existe la sanción y porque no hemos codificado el Estado de Derecho como deberíamos. Y entonces para mí, pues eso es simplemente una labor del Estado que se tiene que hacer con mucho cuidado porque es un ámbito muy sofisticado, como lo decía Javier, no es tan sencillo desarrollar ¿no? Regulaciones a rajatabla. Pero es tan obvio también, imagínate a los automovilistas, a los sectores que construyen automóviles. A ellos les vas a decir, ok, usted está al cargo de la seguridad, si quiere, ¿no? No, por supuesto que no. Hay criterios súper desarrollados que tienen que tener los elementos para proteger la vida de los utilizadores de esos desarrollos tecnológicos. Entonces yo digo,
no es tan complicado. Es complicado en bajarlo a nivel de cancha en la definición para no exagerar, ¿no? Para no constituir una carga burocrática imposible. Pero hay elementos que simplemente tienen que cambiar. Como quién genera los datos, quién es el dueño de los datos, quién vende los datos, y eso tiene que regresar a las manos del usuario. Y segundo, la responsabilidad de los desarrollos de estas tecnologías y de las plataformas de estas tecnologías con sanción y con medidas compensatorias también. O sea, yo espero que eso pueda funcionar. Sí, ahí Gaby, y creo que puede ser un buen cierre porque nos quedan como 5 minutos para cerrar el evento. Hay una preocupación que incluso está expresada desde hace cientos de años, del momento en que la humanidad llegara al momento de evolución tecnológica al que estamos llegando. Y la preocupación es la deshumanización, la mecanización del ser humano. O sea, en el momento en que no es posible que un ser humano, y más ahora las tendencias me parece que hasta legales van en ese sentido, no es posible que un ser humano diga, a ver, a partir de hoy soy una persona nueva y quiero que se borre toda mi inteligencia artificial del pasado. O sea, es decir, el ejemplo que tú ponías, pusiste Portugal y ya te están bombardeando Portugal. Bueno, pues a lo mejor eras súper fan de Portugal y ahora quieres optar por otra cosa, ¿no? O simplemente pudieras haber estado accediendo a alguna actividad o algún tipo de información que en algún momento te era útil y que en otro momento ya no lo es y pudiera estarte hasta siendo perjudicial. Pero sin embargo no es posible borrar eso. Entonces se llega al punto en donde, o sea, y vamos a llegar al punto, y estamos llegando al punto en donde lo que está registrado en la inteligencia artificial puede ser más importante que el ser humano. ¿Y cómo frenar esa tendencia? Esa es la pregunta. Y no sé si esto ya se esté abordando. Y como lo comento, digo, desde el punto de vista filosófico, espiritual, pues está abordado desde hace cientos o miles de años en algunas escrituras, en donde se ha hablado del momento en el que el ser humano llegara a este punto de evolución tecnológica. Y ahora la pregunta es, ¿qué se está haciendo para evitar esa mecanización y esa deshumanización? Mira, yo creo que ahí hay dos elementos y esta sí es una pregunta que plantea justamente hasta dónde podemos llegar si no repensamos el modelo tecnológico. Y hay dos elementos que quizás suenan tan filosóficos como lo que tú mencionabas, Luis Gerardo, pero el tema fundamental, hubo una gran discusión entre los países miembros y no había acuerdo, pero al final se logró un acuerdo de no reconocer personalidad jurídica a los desarrollos de inteligencia artificial. Entonces, y acompañando a eso, el tema de que siempre en la aplicación última de cualquier desarrollo, aunque no entiendas cómo funcionó el desarrollo, porque las computadoras ellas mismas empezaron a jalar sus propias informaciones y generar sus propios patrones, en última instancia tiene que ser una determinación humana de la aplicación de esas tecnologías. Entonces, si estos dos elementos los llevamos al límite, pues podemos tratar de rehumanizar las decisiones y estos excesos. Yo tampoco creo que sea tan difícil, porque como te digo, yo creo que al final del día, estas son hechuras humanas. Estas tecnologías las hacemos los seres humanos. Y entonces lo que tenemos que hacer es, como en todas las industrias, producir los incentivos, producir las regulaciones, producir los criterios para asegurarnos de que las tecnologías nos ayuden a la construcción de mundos más justos, igualitarios, y no al revés, o sea, que nos ayuden a resolver nuestros problemas y no a crearnos más. Pero yo sí siento que en un ambiente de completa desregulación y de competencia geopolítica y de
pues es evidente que si no ponemos a las preocupaciones del ser humano al centro, pues tenemos estos excesos. Pero ahí hay algunos elementos y yo te diría que ya hay esta conciencia, incluso en los países que eran los más fervientes promotores de un mundo en donde la autorregulación de las empresas es el modelo a seguir. Ya hay límites muy precisos y yo creo que vamos a ver acción legislativa en muchos ámbitos, incluyendo gracias a este consenso que se logró en la UNESCO, ¿no? Bueno, pues hemos llegado así al final de la extendida sesión. Muchas gracias, Gaby, por quedarte un rato más con nosotros. Pero realmente, como ves, el tema pues es enorme. Bueno, tú lo sabes mejor que nosotros. Creo que nos abre vetas, Luis, que estarás de acuerdo conmigo, para analizar varias cosas, desmenuzarlo. Por ejemplo, la parte legal que acabas de mencionar, la parte propiamente tecnológica, los efectos que tiene la conciencia pública. Javier, creo que va a ser muy interesante analizarlo para adelante. Tú has trabajado mucho eso. En fin, hay multiplicidad de aspectos, pero creo que sí hay que agarrar el toro por los cuernos y temprano, ¿verdad? Ahora ya es un poco tarde, pero bueno, lo antes que se pueda. Y de nuevo felicitarte, Gaby, por esa extraordinaria labor diplomática que permitió que pues, toda la comunidad internacional, sin excepción, se sumara a este consenso. Así es que, pues adelante y ojalá nos tengas informados de cómo van las cosas para ver también cómo orientamos nuestras deliberaciones. Por último, quiero agradecer además de Javier y a ti, también a los grupos que nos apoyan en la difusión de esto, que es Sopitas, Líderes Mexicanos, Centros Ricardo Salinas, Metrix, que nos está echando la mano el día de hoy a promoverlo, el Consejo de la Comunicación y la Asociación Mexicana de Jefas de Empresas. Entonces, todas estas plataformas también harán repercusión y eco de lo que se ha comentado acá. Muchísimas gracias y si quieres despedir el programa, Luis. Muchas gracias a todos. Gracias, Gaby. Gracias por todo lo que estás haciendo en un tema tan importante para el desarrollo de la humanidad. Gracias, Javier, por tu participación, por una intervención siempre brillante. Habrá, como lo dijo el embajador Berruga, más oportunidades y esperemos que en Aspen Institute México tengamos la oportunidad de seguir trabajando en estos temas tan relevantes. Gracias por una excelente moderación, Enrique, a todo el público que estuvo con nosotros y a los medios de comunicación que hicieron llegar este evento a mucha más gente. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.